Ah, pues pensé que estaba por También pensé lo mismo. Yo hablando ahí, otra vez. eh, ¿cómo es? Copiar, chat, invitar participantes, compartir pantalla. Perdón, perdón. Entonces aquí podemos ver claramente cómo un sistema de 4 baterías que produce igualmente solo 24 voltios. ¿Por qué? Porque esta y esta están en serie, es decir, el positivo con el negativo y el positivo queda suelto y el negativo queda suelto. Y esta de abajo está lo mismo, positivo con negativo y el positivo queda suelto y el negativo queda suelto, ¿sí? Simplemente esta unidad de acá, ¿sí? Que la entendemos como 24 voltios, 200 amperios, la unimos de manera paralela con esta unidad de acá, que la entendemos como 24 voltios, 200 amperios. Y entonces, pues simplemente es conectar este positivo con el positivo que quedó acá suelto, este negativo con el negativo que quedó acá suelto, y pues ya, de aquí saco el negativo y y de aquí saco el positivo. Entonces aquí sí son estas dos ya conectadas en paralelo. Así que aquí me da, naturalmente, en paralelo, ¿cuántos Paralelo. voltios? 24 voltios, 400 amperios. 24 voltios y 400 amperios. Entonces, logré aumentar mi capacidad, la capacidad de mi sistema, manteniendo los 24 voltios. Si yo tengo un sistema de 12, no estoy seguro si Jimena escuchó bien lo del sistema de 12. No, ¿cierto? El sistema de 12, pues necesariamente es con una sola batería. Una batería tiene 12 voltios, no sé, y 100 amperios, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué sale? Pues 12 voltios, ¿cierto? Si yo lo quiero aumentar, 12 voltios, 100 amperios. Si yo lo quiero aumentar, pero mantener el sistema de 12 voltios, lo que tengo que hacer es poner dos baterías en paralelo, 12 voltios, 100 amperios, y este positivo lo conecto con este positivo de acá y el negativo lo conecto con este negativo de acá. ¿Y cuánto sale? Entonces, ¿cuánto sale, Jimena? No hagas así, sino 12 dime el número. voltios, 200 amperios. 12 voltios, 200 amperios. Exacto. Y si quiero aumentarlo, pues puedo ponerle otra batería de 12 voltios, 100 amperios, tienen que ser iguales, y los conecto y la conecto también en paralelo con la anterior. Mm, Y entonces ahí, ¿cuánto quedan? 12 voltios, 300 300. amperios. 12 voltios, 300 amperios. Y Pero tiene así, y que ser únicamente del mismo. sí, del mismo voltaje son todas. Y del mismo amperaje tiene que ser. Tienen que tener el mismo amperaje. Ok. Entonces ahí puedo conectar 3, 4, 5, 6, 100 baterías si yo quiero, ¿sí? Dependiendo de lo que necesite. Y ahí voy aumentando 300, 400, 500, 600 amperios y 12 voltios. Voy aumentando la potencia, ¿no? Porque con una sola batería son 12 voltios por 100 amperios, es decir, la potencia es igual a 12 por 100, ¿no? Entonces la potencia nos da 1200 vatios. Con dos baterías, entonces la potencia con dos baterías, la potencia es igual a 12 voltios, pero por 200 amperios. Entonces nos da 2400. Con tres baterías, la potencia es igual entonces a 12 voltios por 300 amperios, ¿no? Entonces, ¿cuánto da? 3600, ¿no? Sí, 3600 vatios. Entonces, aquí podemos ver cómo pasamos de 1200 vatios con una batería a 2400 vatios con dos baterías, 3600 con tres baterías, ¿vale? En un sistema de 12 voltios, pues vamos aumentando una a una. Una batería más, le podemos sumar otra, le podemos sumar otra, otra y otra, ¿vale? En un cambio, en un sistema de 24 voltios, tienen que ser de a dos baterías para que esas dos baterías sumadas en serie me den 24 voltios. Y le pongo otras dos que también tienen 24 y las pongo en paralelo.
y otras dos, y otras dos, y otras dos, las infinitas, pero de a dos, ¿sí? Ujú. Entonces aquí por ejemplo, tengo esto que me da 24 voltios por 400 amperios. Pero yo digo, no, necesito más amperios, necesito más vatios, necesito más potencia. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo amplío ese sistema, Edward? ¿Qué puedo hacer? ¿Está muy complicado? Pues, Sí. ¿Qué haría ahí? Para que, pues ampliar, sí. para mantener los 400, No, para mantener los 24, siempre los voltios son los que mandan. pues ponerle, poner en caso otra batería, ¿no? ¿Poner qué, perdón? Ponerle otra batería, ¿no? Espérate. Entonces, ¿me estás diciendo que le ponga una batería más a este sistema? Una batería acá. Sí, ¿Y cómo las conecto con las otras? Para aumentar los voltios. Los voltios los quiero El mantener volt. igual. Ya, ya, Lo ya. que quiero aumentar es la potencia. Los voltios tengo que mantenerlos igual porque Igual. el sistema es de Ya. 24. Entonces, por les decía, Ajá. para conseguir Voltaje. 24 se necesitan dos baterías. Ujú. Para conseguir 24, dos baterías. Ya. Y ahí sí las puedo poner en paralelo estas dos. Ujú. Pero ¿cómo le sumo una solita más? Según Edward, le puedo poner una batería más. ¿Qué opinan los demás? ¿No opinan? Quiero ampliar el sistema. ¿Qué tengo que hacer? No es buscar otra conexión, sea positivo, negativo. Sí, quiero ampliar mi sistema. En el sistema de 12 voltios, cuando era una batería, ¿no? 12 voltios. Y yo lo quería ampliar, ¿qué hacía? Ponerle otra batería, ¿verdad? Y esta lo conectaba con esta en paralelo y esta con esta. Y si lo quería ampliar, ¿qué hacía? Conectaba En paralelo. Quiero que me dé 12 voltios, en 12 voltios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hacía si quiero aumentar, si quiero poner más baterías, qué hago? Pero en voltaje, es lo que entiendo. No, O tiene que mantener, se el debe mantener los voltaje, 12 voltios. tiene que exactamente. Pues conectarlo entonces en paralelo. otra, Otra batería en paralelo que me produce paralelo. 12 voltios, pero no la voy a sumar porque la voy a conectar en paralelo a las dos anteriores. Si Ajá. quiero aumentar, Los ¿qué hago? amperios. Ahí voy aumentando amperios, pero si Ahí quiero vas poner aumentando más amperios. baterías, ¿qué hago? Poner otra batería y ponerla en paralelo con la anterior. ¿Eso no está claro? Sí, está claro. Sí. Jimena. Sino que lo pone a veces a uno como a dudar. El Entonces sistema. tienen que seguir poniendo en paralelo Y Jimena se para que fue. para que los voltios queden igual Queden igual. Sí, necesito. y los amperios sigan aumentando. Los amperios iban a ir aumentando. Entonces aquí ¿Sí, sí tenemos o no? 100 amperios, 100 amperios, entonces cuando tengamos las 4, tenemos 400 amperios. ¿Sí o no? Amperios. Y si ponemos una más, ¿cuántos amperios tenemos? Una más en paralelo, entonces ¿cuántos amperios tenemos? 500 500. amperios. 500 amperios. Entonces, en un 500 sistema, amperios. exacto. Entonces, en un sistema de 12 voltios es una batería, una sola batería y la pongo en paralelo con otra, en paralelo con otra, en paralelo con otra, en paralelo con otra. Y solo tengo que ir comprando de a una, ¿sí? Si quiero aumentar, puedo poner una más, puedo poner 10, pero todas en paralelo, porque no quiero que me suba la corriente, no quiero que me suba el voltaje. ¿Vale? Pero en este otro caso, no son 12 voltios, son 24 voltios. Para yo tener 24 voltios necesito tener dos baterías. Y a estos 24 voltios
Si quiero sumarle más baterías, tengo que sumarle 2 baterías. Para que me dé 24 voltios también. Ujú. Y si quiero aumentar el sistema, ¿qué tengo que hacer? Poner más baterías, ¿qué tengo que hacer? Edward. Pues si quiero aumentarle, pues colocar otras 2 baterías. Exactamente. Antes me has dicho que una, ¿ves? ¿Ves que no era así? 2. Y entonces estas 2 también. Estas 2 las pongo en serie para que entre ellas 2 me den 24 voltios y las pongo en paralelo con todo el sistema. Y si quiero, y ya esos 6 baterías no me fueron suficientes. Quiero aumentarlo. ¿Qué tengo que hacer? Esteban, Otras 2 baterías. poner otras 2 baterías más. Exacto. Entonces ahí lo Sí, que Imagínate estamos los haciendo, sí. amperios. entonces lo mismo que Empecemos a estamos haciendo molestarlo a acá. él. Ajá, sí. Ajá, entonces aquí son 24 Esteban. voltios. En el primer arreglo tengo 24 voltios y 200 amperios, ¿sí o no? Con estos 2 sumados, tengo, con estos 2 de acá, tengo los mismos 24 voltios, pero 400 amperios, ¿ves? Y con estos tres, tengo 24 voltios. ¿Y cuántos amperios? 600 amperios. 600 amperios. Y con estas 4, o sea, con todo este sistema, ¿cuánto tengo? 800 amperios. ¿Y voltios? 24. Ah, bueno, no me confunda. 24 y 800 amperios. Entonces ahí estamos sumando la potencia y así es como vamos aumentando, pero tiene que ser de 2 en 2 porque necesitamos que siempre se mantengan los 24 voltios. ¿Estamos? Ahora vamos a complicarlos un poquito, no mentiras. Simplemente es, No, hasta ahí. no, simplemente es que Mucha info por hoy. ¿Qué quiere que nos volvamos Con suavidad, electricistas? con suavidad. No. el tema es que uno puede tener un sistema de 48 voltios. Eso es una batería. ¿Cuántas baterías necesito para tener 48 voltios? Todas son de 4. 12. 4 Por ahí baterías. una 6, ¿no? Que no, si por ahí unas 4. 6 o 7 o 24. No, sí, eso no es así. Espérese, para tener unas cuantas, dijo. 36 voltios. 36, 3 baterías. Ah, 48. Entonces sí son 4 sí. baterías. Entonces, ¿cuántas son? Son 4. 4 baterías. Sí, 4 4 baterías baterías. en Ave paralelo, ¿verdad? María. ¿En paralelo? A ver. ¿En paralelo? ¿Sí, Eduardo? ¿En paralelo? Sí, sí. Pues no, en En serie. serie. En Sí, serie. perdón, serie. Cola, cabeza, cola, se suman los voltios. Entonces aquí sumo estas 2, menos cabeza con cola con cabeza. Tengo el positivo y Ay, tengo el no. negativo. Así que esto, ¿cuánto me da? Mari, Sol. 400 amperios y 36. O Dijimos, ¿no? sea, ¿segura? Última palabra. Y 40 ve y 12, Mari. y 12 voltios. Mari. Estos están en serie, Ah, ya, sí. uno tras de otro. O sea que 48, 40, ajá, 48. Y amperios, los 100. eso, 100 amperios. Así es. Ese es un sistema de 48 voltios. El tema es, y bueno, y lo quiero ampliar. ¿Qué tengo que hacer, Edward? Si quiero ampliar ese sistema, ¿qué tengo que hacer? Pues ponerle otras 4 baterías. Exactamente. Aquí ya, si lo quiero ampliar, primero tengo que hacer una serie entera, una serie de baterías que me proporcionen los mismos 48 voltios y 100 amperios.
48 voltios y 100 amperios. Y ahí sí, pues conecto el positivo con el positivo y el negativo con el negativo en paralelo. Y entonces, ¿cuánto tengo acá, Eduardo? Voltios y amperios. Sume esta en paralelo con esta. ¿Qué pasa en paralelo entonces ahí? ¿Cuánto nos da ahí? En paralelo, ¿qué pasa? Lee tus Pues, apuntes. Lee el apunte. pues el paralelo, siempre paralelo queda el mismo voltio que sería 48 Exacto. y en serie se suman los voltios. Los Sí, amperios. pero estamos hablando en paralelo. Te digo que estas dos los ponemos en paralelo. Ok, ok. Entonces, 48 voltios y ¿cuántos amperios? Sí. Y los Ah, amperios serían los 400. ¿por qué 400? Se suman los amperios. Pero es Se que aquí suman los tenemos amperios. 48 voltios, 100 amperios, 48 voltios, 100 Sería, amperios. entonces sería 100 amperios. No me dices que se suman los amperios. Aquí tengo 200. 100 y aquí tengo 100, Ujú. Edward, Menos 200. 200. O sea, esto lo toca entenderlo como una batería y esto como otra batería. Sí. Y las pongo en paralelo. Esta batería de acá, lo que tiene es esto, es decir, 48 voltios y 100 amperios. Y esta otra batería de abajo es como si la pusiera aquí y tiene 48 voltios y 100 amperios. Y lo pongo el negativo con el negativo, el positivo con el positivo, o sea que los pongo en paralelo. Entonces esto me da, pues miro acá, entonces en paralelo Sí. se quedan los voltios igual, 48 y 200. 48 voltios, y los amperios se suman, entonces 200 amperios. Eso me puede producir esas 8 baterías. Y si tengo esas 8 baterías y quiero ampliar el sistema, ¿qué tengo que hacer? Otras 4 baterías. Poner Otras otras 4 4 baterías. baterías y así infinitamente. Eso quiere decir que yo, pues, ¿por qué hago eso de ampliar las baterías? Pues porque necesito más capacidad, más almacenaje para que mi casa se mantenga prendido y tales y pascuales. Pero resulta que el sistema de 12 voltios, entonces, en un sistema de esto sea pequeñito, los voltios sean pequeñitos, normalmente necesito muchos amperios. Y en cambio, en un sistema, por ejemplo, de 48 voltios, que es alto, 48 voltios, pues yo voy a necesitar poquitos amperios, ¿sí? Voy a necesitar poquitos amperios. Acuérdense que eso, pues, es una relación, la potencia es una relación entre voltaje y amperaje. Entonces, si yo tengo un voltaje bajito, tengo que poner muchos amperios para encender una cosa. Si tengo un voltaje alto, puedo tener poquitos amperios. Y el tema es que los amperios, como les dije, son los complicados de manejar. Los amperios son los peligrosos, no los voltajes. El voltaje, uno puede, digamos, tocar un voltaje de 1000 voltios y pues le da un corrientazo, pero no lo mata, ¿sí? La cosa es que no tenga casi amperios. Pero si uno toca una cosa de 100 voltios y tiene un amperio y le pasa por el corazón, se muere. Es más, si le pasan 60 miliamperios, es decir, 0.06 amperios, por el corazón se muere uno. Creo que lo máximo que pueden pasarle son 30 o 40. 0,03 amperios, ¿sí? Entonces, para que tenga, en cambio, el voltaje, cuando le dan a uno el taser, cuando a alguien le pasan esa corriente, le ponen 15.000 amperios, digo, 15.000 voltios, 15.000 o 20.000 voltios, cosa que uno queda aturdido, enloquecido, pero seguramente
10 miliamperios, muy poquiticos amperios. Entonces no le pasa nada, ¿sí? En cambio, si le pusieran, no sé, 70 voltios y 1 amperio, lo matan, ¿sí? Entonces, ustedes dirían, pues, ¿para qué trabajar con este donde tenemos que aumentar muchísimo los amperios? Mejor trabajar con sistemas de altos voltios y así los amperios tienen que ser poquitos. Pues sí, resulta que esto vale este de acá vale mucho más plata que este de acá es mucho más cheap. Este de acá es mucho más barato, ¿sí? Y los de 48 voltios así son mucho más caros. Entonces, nosotros digamos que en un sistema, eh, ah, digamos, no industrializado, sino como lo haríamos nosotros y tal, vamos a tomar la decisión de que siempre lo vamos a trabajar de 24 voltios. ¿Por qué? Pues porque no es tan pequeño como 12 voltios, no es tan grande como 48, pero no es tan caro como cuesta el de 48, ¿sí? Entonces, siempre lo vamos a manejar en sistemas de 24 voltios. ¿Estamos? Entonces, nosotros siempre vamos a tener parejas de baterías. 2 baterías más 2 baterías más 2 baterías más 2 baterías, ¿sí? Porque siempre vamos a necesitar, siempre vamos a querer tener 24 voltios. ¿Por qué? Porque los otros aparatos del sistema solar, del sistema de energía solar, pues funcionan o con 12 o con 24 o con 48 o con 36. Con 36 también, pero es mucho menos común. Ese prácticamente no se produce. De pronto, digamos, a nivel industrial o algo así, pero no a nivel doméstico. Doméstica era la palabra que estaba buscando ahorita. No a nivel doméstico, digamos, como lo haríamos nosotros. Entonces, pues, pensamos en 12, 24 o 48 voltios como sistemas. ¿Quedó claro? Clarísimo. Bien. Ahora vamos a aprender a utilizar ya, esta es la última clase, digamos, de teoría pura. Y ya desde mañana empezamos con el tema del sistema solar. Nos metemos en eso. Entonces, solamente, o sea, ya en los aparatos que conforman el sistema solar, en los paneles solares y en los aparatos que tienen. Entonces, pero por último, vamos a hacer este ejercicio que, pues lo ideal sería, lo que yo quiero, ¿cuánto tiempo nos queda? Bueno, no importa. Es que yo les explique, yo lo haga, yo les diga cómo, ustedes vayan mirando y terminemos, digamos, a las 8:15. Y ahí ustedes hagan el ejercicio, que ahorita se los digo cuál, o de una vez, si quieren, sáquenle una fotografía a esto, una captura de pantalla, a lo que hay que hacer. No sé si ahí ya se lee, ¿es suficiente? Sí, Sí, Capturen la pantalla. ¿Sí estamos grabando? Así. En todo caso, capturen la pantalla. ahí. Bien, esa es la tarea. Entonces, la idea es explicarles y que cuando salgamos al descanso hagan ustedes el ejercicio y nos volvemos a encontrar más tarde, tipo 1 hora, 1 hora y media o algo así, cuando terminen todos el ejercicio. ¿Les parece? Ok. ¿Qué pasa, Mari? ¿Cuál es la risa? No. Cuenta, ¿Qué le va cuenta, a cuenta el chiste? cuenta el chiste. Ah, ¿sí? A ver, contalo. No, tranquilo. Yo estoy tranquilo, pero cuéntalo. No, después otra Bueno, cosita aquí. este es un tipo de multímetro. Creo que Jimena tiene uno parecido. Pero finalmente tienen todo lo mismo, son una pantalla, unas mediciones acá y 4 huecos, ¿sí? Lo que me preguntaba Esteban ahorita. 4 El mío huecos. tiene 3. O tres, sí. El mío tiene 4, pero digamos que los que se usan son esos 3. Seguramente el de Jimena ¿lo tienes todavía? El tuyo seguramente sí Sí, tiene 4. señor, ya, yo lo voy a buscar. Espera. Dale, dale.
Entonces, pero este que tengo acá es como el que tiene, me parece, Mari, y pues es también parecido al de Esteban. Por dentro realmente Sí, son es parecido. prácticamente lo mismo todos. Y bueno, simplemente esta, ay, perdón. Esta perilla es la selectora, la perilla selectora, ¿no? Aquí en este momento está apuntando hacia allá, o sea que está apagada, ¿sí? Está apagado el multímetro. Entonces nosotros podemos medir varias cosas en el multímetro. Ustedes pueden ver cada uno el suyo. Acá ven que se mide voltaje y aquí hay una onda sinusoidal. ¿Lo ven? Aquí hay una Sí, ondita. en el suyo, pero aquí no. A ver, entonces acércame. Bueno, Espectacular. ahorita Ah, no, ya. Es que aquí aparece voy a como explicar en este, inglés, alta voy a incurrencia. explicar este y luego lo Ay, vemos. ese verde está bonito, el que tiene Jimena. Es Sí, sí, sí. prestado. Ah. Bueno, entonces, Pero no tiene eso. sí, sí Tiene lo eso. tiene. Ya ahorita cada uno les voy a explicar el suyo, pero es que este es como el genérico y además todos tienen lo mismo. Entonces, una cosa es, miren que aquí está marcado, ¿sí lo ven? Y aquí tiene un puntico y acá tiene un puntico. Entonces, este mide voltios y ya está la curvita. O sea, que son voltios, ¿qué? ¿De qué De corriente? corriente alterna. Alterna. Exactamente, de Vol- altern current. eterno. Y bueno, y las escalas son, aquí puedo medir hasta 200 voltios, ahí dice 200, hasta 200 voltios. Y si pongo la perilla acá, puedo medir hasta 750 voltios. ¿Ça marche? Entonces, si yo pongo la perilla, si yo muevo esta perilla y la pongo apuntando hacia acá, puedo medir hasta 250 voltios, ¿sí? Hasta, Poniendo los cables, con los cables estos, ¿no? Con los cables estos que están acá. hasta 200 El o hasta mío, 750. Aquí hasta 750. 750 voltios, si la pongo Ah, mirando a este puntico. Ah, ok, ah, Si ok, la ya. pongo 750. mirando acá, entonces va Hasta a ser 200. hasta el 200. mío dice 60. Espérate, ahorita miro el tuyo. Está bien, dale. Acá, si lo pongo en 200, ya es suficiente para nosotros, ¿Cuánto? porque aquí medir la corriente alterna quiere decir que vamos a meter esos cablecitos El enchufe. en el enchufe nuestro. Ah, Y el de nosotros tiene y 110 entonces, voltios. No Ni que pasa esté nada, como no el pasa aquí nada. no nos batichispero. venga, Están hechos para eso. no tengan seguro Tranquilo. de vida. Entonces aquí, si yo lo pongo acá, aquí me mide hasta 200 voltios. Es decir, que los 110 voltios los mide sobrado. Entonces lo pongo acá y con las puntas mido el enchufe. ¿Listo? Y en la pantallita, esperen que es que yo no estoy viendo. Y aquí en la pantallita me va a salir 110, no sé si voltios o simplemente 110. Ahí aparece algo así. ¿Listo? Mm, Eso es este tipo de voltio. Aquí hay otro cuadradito que va de aquí hasta acá. Acá están los puntos. Miren mi pantalla, Jimena. Aquí están los puntos, tal. Y este dice voltaje, este cuadradito de acá dice voltaje, raya larga y rayas corticas, que significa direct current, o DC, o corriente directa, o corriente continua, ¿vale? Esta es la altern y esta es la directa, las de la barrita y las barritas cortadas. ¿Estamos? Sí. Entonces, aquí medimos, si ponemos este selector, lo ponemos aquí, lo ponemos aquí, podemos medir hasta 1000 voltios en corriente continua, ¿cierto? Si lo ponemos aquí, podemos medir hasta 200 voltios en corriente continua. Si lo ponemos aquí, podemos medir hasta 20 voltios en corriente continua. Si lo ponemos aquí, aquí dice 2000 M, pero son milivoltios, o sea, 2 voltios en realidad. Son 2000, como les decía, de los amperios. No en todos dice así como tan raro, pero Sí, evidentemente aquí en vamos este sí dice. bajando. ¿Sí dice? Ah, aquí bueno, Sí. dice listo. Evidentemente 2000. vamos bajando. 1000 voltios, 200 voltios, 20 voltios. No va a subir a 2000, son 2000 milivoltios, o sea, 2 voltios. Y este dice 200 milivoltios, es decir, 0.2 voltios.
¿sí? Ya. Entonces esa escala ya no, es más grande porque es más útil para nosotros. Es decir, si vamos a medir una pila de 1.5 voltios, pues tenemos que ponerla aquí en este de 2, ¿no? Podríamos medirla Que si acá o vamos a medirla qué, acá, ¿qué dijiste? a Disculpa. medir una pila de 2 voltios, de 2.5, una Ah, de dedito. ajá. Entonces, si vamos a medir esa, pues tendríamos que ponerla aquí, en este que es de 2 voltios, para que la escala esté cercana. Tenemos que tener la escala más cercana, porque si yo pongo 200 voltios o 1000 voltios, entonces me va a aparecer 0.00015, ¿sí? Esa es la cuestión de las escalas. Si yo pongo la escala de 2 voltios, entonces me va a aparecer seguramente 2, perdón, me va a aparecer 1.500 o simplemente 1.5, ¿sí? Eh, entonces, el tema es que tenemos que estar cerca a la escala de lo que estemos midiendo. Si estamos midiendo una batería de 9 voltios, no podemos medirla con esto. Aquí seguramente va a salir un 1 o una E de error o algo así, ¿no? O de pronto lo dañamos, dependiendo de Ujú. digamos, de la cantidad de corriente que le metamos, que estemos equivocados. Es decir, si le ponemos 2 voltios y medimos una cosa que tiene 1000 voltios, a lo mejor lo dañamos, ¿sí? No es fácil de dañar y no se suele dañar por eso, tranquilos, pero pues hay que tener cuidado. Entonces, si yo voy a medir una pila de 9 voltios, ¿lo puedo poner acá? Una pila Ok. De 9 voltios. Aquí lo No, porque máximo que solo llega mide hasta son 2. 2 voltios. No, no. No, paila. Entonces tendría que ponerlo aquí en 20. 20 es más que 9, pero no está tan lejos. Entonces ese sería el que nos sirve. ¿Listo? Más o menos vamos a usar estos dos, básicamente. Porque nosotros no medimos nada, o sea, 5 voltios, 12 voltios, que son nuestras pilas, 24. Bueno, si vamos a medir el arreglo de las 24 voltios de la pila, pues aquí lo podemos hacer. No, Pues no, porque son 20 y 24 es más que 20. Entonces ya tendríamos que pasarnos aquí al 200. Nos va a quedar seguramente, nos va a quedar seguramente 0,024 o algo así, pero igual lo vamos a poder ver. ¿Sí? El tema es que no vemos tantos decimales o tanta, digamos, exactitud, pero para medir 24 no podemos utilizar el de 20 porque no es acá. Tiene que ser el de 24. ¿Correcto? ¿Estamos? Bueno, ese por estamos. ese lado. Esto de acá, que dice K, 20K, 200K, no sé qué K, tal, no nos interesa. Eso es para medir resistencia y no nos interesa por ahora. Por nunca nos va a interesar. Esto de acá, si lo ponemos acá, del selector acá, en esta parte de acá, ven que hay como un icono de sonido. ¿Lo ven? Ay, aquí no Y el del está. diodo, ¿no? Sí, está. Ve. Y el del diodo. Espérate. Ahí tiene, porque de pronto Pues, no tenga, es que te estoy viendo muy chiquitico. Ahí seguramente lo hace, o de No, pronto no es que no tiene. tiene sonido. Si no tiene sonido, entonces, pues no, o sea, no tiene parlantico. ¿Y este cuál es? Este. Ese es otro que ya voy a explicar. Ay, Mira, pero ¿cómo así que no tiene sonido? no tiene No. sonidito, Ah, parece. ¿Quién sabe? Ya lo probamos. Yo sería el primero que veo sin sonidito, porque esa es una de las cosas más importantes. ¿Ese Este, cuántos años tiene? Ese que tienes ahí. ¿esto? Ujú. No, eso es viejísimo. Eso es muy, muy viejo. O sea, Ah, ya este por ahí. modelo es muy viejo. Tal vez se les Ah, olvidó poner o se les pasó o no, o un error y no pusieron eso del sonidito. Yo creo que sí lo tiene, pero no o importa. ya debe de estar más modernito y No, se escuchará. porque este también tiene la el sonidito ¿El casi siempre tuyo está. tiene el de sonido? sí. Bueno, y Todos este tienen. también. Mira, El que no, el que, este que no tiene, que es más Ah, elegante, lo tiene en otro lado de otra manera. A ver si lo logro ver. ¿Qué diablos no, está? entonces yo me voy de aquí. Chaolín. Míralo, ahí está. Ahí está el sonidito, ¿ves? a mí el Mostralo, que no me mostralo. aparece es Las el rayitas, que sigue. Ay, tan de buena, yo ¿sí no las lo ves? tengo. Sí, sí, pero seguro que tienes esa función. Ni sabes para qué sirve, ¿qué más da? En todo caso, ¿qué es lo que pasa con esa función? Esa función produce un pito, produce un pitido cuando hay continuidad.
Entonces yo conecto un cable de estos y el otro cable acá, ¿no? Ah, Y entonces tengo el cable y la puntica, ¿sí? Y aquí tengo el cable y la puntica. Si yo pongo un alambre de aquí a acá o un metal, el pita, hace un ruido, mm, ¡pi! ¿Sí? Entonces yo ujú. puedo medir la continuidad. Si hay un cable, si yo tengo un cable, entonces aquí me salen Queda los menos de un pelitos. minuto. Ah, juepucha. Bueno, 5 minutos y nos volvemos a ver. Ok, las 8.